Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico. Bueno, espérate que no te veo. A ver, no me ves nada. Ahora ya te veo un poco mejor. Un martes más en nuestros debates Transforma España. Hoy toca jóvenes que transforman España. Muy jóvenes, y vamos a hablar de algo muy joven. Sí, muy joven. Es muy joven, claro. Es que me gusta porque es la visión que tienen ellos de la inteligencia artificial y del impacto que tiene, ¿no? Entonces, me ha parecido súper importante hablar de esto, aunque tendremos más programas sobre inteligencia artificial, pero me gusta una visión que tienen ellos que es diferente a la que tenemos, por ejemplo, tú y yo. Y se lo saben mejor, además. Tenemos 3 invitados. Esta noche nos acompañan Raúl París. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Raúl es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Senior Data Scientist en BASF y está enfocado en la inteligencia artificial generativa. Con más de 5 años de experiencia. Ha trabajado en empresas como Telefónica, Deloitte o Capgemini en diversos sectores y también es profesor de inteligencia artificial generativa en varias universidades online. Y también es cofundador de una startup llamada Menos de Luz, que es un comparador de tarifas de luz online. Buenas noches, bienvenido. José Ramón Garza. Hola, José. Muy buenas, ¿qué tal? José o José. José mejor. Hola, José. Experto en inteligencia artificial aplicada en el entorno empresarial y actualmente es director del Executive Education en Nova Talent. Nova Talent ya sabemos que es la organización que nos trae a estos jóvenes y que conecta talento con oportunidades en el mundo y además ya están en un montón de países, son un montón de personas, en fin. Una joya y además ahí sacamos una mina. Lidera programas formativos para grandes empresas españolas y además enseña el máster de Inteligencia Artificial for Business. Cada semana más de 200 profesionales, más de 200 cada semana, que ha visto Me Tiene Sin Habla, asisten a sus clases donde aprende a integrar la inteligencia artificial de forma práctica con el trabajo diario. Con experiencia en consultoría, además, es consultoría estratégica en KPMG y en EY Parthenon. José enseña cómo usar la inteligencia artificial para automatizar procesos, aumentar la productividad y reducir costes, incluso conocimientos técnicos avanzados. José Ramón, hoy nos tienes que mostrar cómo cualquier empresa puede aprovechar la inteligencia artificial para ser más competitivos. Contad con ello. Vale. Y por último, igual de importante, Ignacio, o Nacho Corroto. Comenzó a usar ChatGPT en el momento del lanzamiento y entonces se dio cuenta de que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo. Entonces era consultor, pero ya es exconsultor de estrategia también en KPMG y director de Moon en las aulas. Moon es el programa de Naciones Unidas, ¿no? Así es. Que forma en soft skills a través del debate con 800 alumnos. Nacho se ha enfocado en cómo trasladar los avances de la inteligencia artificial generativa a casos de uso con impacto real en empresas, impartiendo talleres prácticos en consultoras, grandes compañías e instituciones educativas. También Ignacio o Nacho nos va a contar cómo aprovecharlo. Así que bienvenidos los 3. Gracias a los 3. Raúl, gracias. José, gracias. Y Nacho, gracias. Yo uso la IA. Bueno, sí, pero y además yo con ChatGPT discuto y le digo, no, esto que me has preparado no es lo que me gusta. No tienes que le echas la bronca, ¿no? Le echas la bronca y que aprenda. Sí, pero ya se aprende lo que él aprende. Dice, además me dice, ¿lo he mejorado esta vez o no lo he mejorado? Tal. Sí, digo, sí, aquí esto ya vamos cogiendo el... Es agradecido luego. Pero aprende muy rápido. No, pero aprende tan rápido que discute contigo como si fueras un amigo tuyo escribiéndote por WhatsApp. O sea, que yo flipo con... Lo bueno es que te acaba dando la razón y es como muy políticamente correcto. No, por supuesto, es muy diplomático. Sí. Claro, tienes que tener cuidado de no hacerle mucho bullying, porque si esto en algún momento nos acaba controlando, se acordará de los que le habéis insultado y tratado. Yo le pido las cosas por favor. Yo también, ¿eh? No, yo soy muy educado con él. Digo, hola, chat, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? Me dice, muy bien, ¿y tú? Yo, fenomenal, estupendo.
no, estoy hablando de una máquina, pero bueno, bien, vale. Como Siri, ¿no? Que cuando le preguntas 3 veces lo mismo, dices, bueno, va a decir que ya está bien, ya te lo he contado, pero no. Sí, pero luego pero Siri tiene, yo con Siri tengo también mis peleas en el coche, porque luego te lleva siempre por sitios que no son. Bueno, realmente, ¿de qué estamos hablando, José? ¿Qué es esto? Pues si vamos a la definición más teórica y la más aburrida y la que nunca utilizamos, sería como esos modelos computacionales que intentan replicar el conocimiento humano. Aburridísimo, no nos gusta hablar de esta teoría, queremos ir a lo práctico. Al final podríamos decir que son máquinas que intentan actuar o comportarse o pensar como nosotros pensamos. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que la inteligencia humana va mucho más allá de estos análisis o estos razonamientos que te puede hacer ChatGPT. También va el tema de las emociones. Hay otros temas que incluso percibimos con cierta sensibilidad que la IA a día de hoy todavía no es capaz, ¿no? Pero con eso entraremos un poco más en detalle más adelante, yo creo. A ver, es verdad que o sea, la inteligencia artificial como tal lleva con nosotros mucho tiempo. Sí. O sea, esto no es nuevo. De hecho, el que tenga un Conga en su casa, eso es inteligencia artificial. Aprende. Sí, o sea... Se aprende los caminos, ¿no? Pero una cosa es la inteligencia artificial. Sí, esto es inteligencia artificial, ¿vale? Cuando digo esto me refiero a un móvil, que es lo que estoy enseñando. Pero otra cosa es la inteligencia artificial generativa. Efectivamente. O sea, la inteligencia artificial como tal... Incluso por los años 60 ya había científicos juntándose ahí, se juntaron ahí un fin de semana y dijeron, vamos a desarrollar la inteligencia artificial. No sabían todo lo que venía después, hasta que todo este auge de la IA generativa, sobre todo con el lanzamiento de ChatGPT, que fue como la primera super app que digamos que ha democratizado todo esto, pues ha abierto un mundo de posibilidades hasta el punto de que inicialmente pues estábamos solo con esos modelos de texto, como ChatGPT, pero es que ya vamos con lo que llamamos multimodal, que son herramientas que combinan estos modelos de texto con modelos de audio, con modelos de imagen. Y esto, a mí me gusta visualizarlo un poco como cuando éramos pequeños y jugábamos al Lego y decías, guay, ¿qué pasa si junto esta pieza con esta otra? Entonces empiezas a explorar posibilidades y empiezas a explorar casos de uso, y es cuando esto se vuelve realmente interesante y cuando dices, vale, como decía Nacho, esto va a transformar el mundo. Nacho. Yo realmente me creo lo que va a transformar el mundo. Es decir, cuando usé ChatGPT por primera vez y me di cuenta de cómo pensaba, entre comillas, aunque no es un pensamiento humano directo, cómo razonaba, pues lo primero que vi es, oye, ¿y la gente que está haciendo trabajo administrativo, que simplemente está contabilizando unas facturas o está rellenando unos informes y son más o menos repetitivos, ¿esto qué va a pasar? Porque esto ya lo hace la máquina. Y luego revisitas este pensamiento en 6 meses y dices, pues que la velocidad a la que esto ha progresado en 6 meses, cada vez sube más la capacidad que tiene de hacer por sí solo o ayudar a automatizar tareas relativamente complejas que hacemos en esta economía tan de servicios, tan orientada a esos servicios profesionales, a trabajo en oficina. Y entonces lo que se nos plantea es un horizonte en el cual tareas que nosotros consideramos que estaban fuera de la automatización, porque nosotros asociamos automatización a poner tornillos, pero no, tareas que consideramos cognitivas, lo que se llama el white collar, pues cada vez más vemos que las pueden hacer, si no de forma totalmente directa, y ya veremos con los agentes, pero bueno, si no de forma totalmente directa, por lo menos con una persona multiplicando su capacidad con IA, es capaz de hacer lo que antes hacían 2 o 3 o 4 o 5, y esto va a ir permeando el mercado de trabajo. Y entonces aquí hay un mensaje muy claro: las personas que aprendan a coger esta ola pronto van a tener una ventaja competitiva enorme, como cuando salió el Excel, los primeros contables que empezaron a usar. Y las personas que no aprendan esto y no cojan la ola pronto, más temprano que tarde se van a encontrar fuera, pues como un contable que siga usando el Abaco y pretenda encontrar trabajo a día de hoy. Raúl. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. El mundo está cambiando mucho, incluso para nosotros, para que la gente no se sienta abrumada de tantas posibilidades que hay, tantos cambios. Incluso para nosotros es complicado seguir este ritmo. Ha cambiado mucho la inteligencia artificial en los últimos años, y sobre todo con la inteligencia artificial generativa. Ha cambiado mucho el ritmo de sacar nuevos modelos, de sacar nuevas versiones, de mejorar productos que ya eran lo mejor del mercado. Cada vez hay más empresas en el mercado, así que cualquier persona que esté ahora mismo pensando, oye, debería probar
ChatGPT o debería probar cualquier otra inteligencia artificial para probar un poco a ver qué es esto de inteligencia artificial generativa, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque hay cosas que todavía no puede hacer, pero probablemente lo puede hacer de aquí a poco tiempo, pues que adelante, que se metan en ello, porque, como hemos dicho, es complicado quedarse atrás en esta ola. Va a haber un cambio muy grande. Cada vez se está viendo que el cambio se incrementa, no es un cambio que se mantenga al mismo ritmo, sino que cada vez son más inteligentes, se van retroalimentando, las empresas están compitiendo cada vez de forma más ardua en este ámbito porque están viendo que hay un gran mercado y mucho interés. Y es el momento, es ahora o nunca. Va a cambiar el mundo completamente. De esto hemos hablado mucho José y yo. Hubo una pequeña temporada que yo no pude mantenerme al día y tuve que dedicarme a otro tipo de proyectos. Y es José el que me está compartiendo más novedades. Y yo le decía, joder, es que si he empezado a usar esto desde el inicio de la IA generativa y me tiro 3-4 meses desconectado y me encuentro con que ha cambiado muchísimas cosas, con que no estoy al día de novedades, con que me he perdido esta nueva herramienta, este nuevo modelo. Entonces vemos que un pain claro para que encuentra la gente es, esto es muy complejo, o es que me leo algo y me veo abrumado porque no sé ni por dónde empezar o no soy capaz de mantener el ritmo. Y ahí nosotros vemos que hay un hueco muy grande para ser capaces, es decir, para empresas que sean capaces de formación, de coger y empaquetar lo más importante para el usuario y ayudarle a mantenerle al día con esas novedades de una forma que le sea accesible. Porque realmente es tan relevante el hacer eso y que esta ola no te pille helado, que hay una labor muy, muy importante para conseguir que la gente sea capaz de usar esto y beneficiarse de ello, porque va a traer mucho y muy bueno. Justo. Ahora entramos un poco más en materia, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que, fíjate que hubo un momento que parecía que cosas como el metaverso eran la gran revolución o tal, y esto va a cambiar el mundo, no sé qué tal, y de pronto apareció el ChatGPT y fue como, no, todo lo demás olvidaros. Sí. Es esto. El metaverso no se ha vuelto a hablar. No, es verdad, no se ha vuelto a hablar. Es esto. Es esto. ¿En qué punto estamos? Justo. Realmente. O sea, yo creo que la principal diferencia que hubo con respecto al metaverso fue que sí que vemos una aplicabilidad muy directa de la IA en casi cualquier tarea que hagamos. Y realmente, muy buena pregunta, ¿en qué punto estamos? La comunidad de la IA parece un poco Sálvame Deluxe, porque tienes a Elon Musk con su empresa, tienes a OpenAI, que es ChatGPT, con su otra empresa, que tienen esos piques, pero... Los chinos que aparecen con DeepSeek, justo. Sí. A lo que han llegado más o menos de acuerdo, en lo que todos están más o menos de acuerdo, es que hay 5 niveles de inteligencia artificial. El primero es el conversacional, que es cuando hablábamos a ChatGPT 2022 y le preguntábamos la receta de la tarta de fresa. Vale. Después, el modelo o la IA razonadora, que es donde estamos ahora mismo, que son estos modelos a los que les puedes dar tareas un poco más complejas. Por ejemplo, plantéame un plan estratégico, no tan básico, ¿no? Hay que desarrollar un poco más la instrucción, pero te lo hace. Un tercer nivel, que es el que planteaban que iba a llegar en 2027, pero que ahora todas las predicciones dicen que va a llegar este año, que es lo que llaman AGI o Artificial General Intelligence. Esto quiere decir que la IA va a ser más inteligente que la mayoría de los humanos en casi todos los ámbitos. Y esto va a llegar este año. Después tenemos un cuarto nivel, que es la IA innovadora, que esto es que, además de completarte un proceso de forma totalmente autónoma, es capaz de identificar mejoras en ese proceso. Y el quinto nivel, que esto ya pues será un poco el acuerdo de ChatGPT, OpenAI con Microsoft, era la superinteligencia o la singularidad, que también lo llaman, que esto es el punto en el que la inteligencia artificial por sí misma sea capaz de gestionar organizaciones que facturen más de 10.000 millones de dólares al año. Es, digamos, una definición que han acordado entre ellos, pero más o menos todos se mueven por esos rangos. Entonces, ahora mismo, de esos 5 niveles, estamos en el 2 y a punto de pasar al 3. Raúl, estamos, casi todos los lanzamientos tienen por detrás gente que va diciendo que ya tenemos la AGI, la IA generativa de nivel 3. Mucha gente piensa que puede ser que ya la tengamos, otros tantos que no. En general se piensa que no, por así decirlo, es el pensamiento general. Pero estamos muy cerca porque estamos avanzando a un ritmo muy acelerado. La verdad es que ya hay estudios en los que dicen que las inteligencias que tenemos hoy en día tienen más coeficiente intelectual que la media de los humanos. Entonces ya estamos en un punto en el que empieza a ser ya peligrosamente listo y empieza a ser demasiado listo incluso para preguntarle tareas que para nosotros son simples, pero que si no las especificamos bien puede ir por otros caminos que no esperamos
Y puede ser que pensemos que está haciéndolo mal, pero no es que está haciéndolo mal, sino que nos estamos expresando mal. Es como si le pidieses a un niño dibujar un parque y dibuja un parque que no es el que tú estás pensando, pero es un parque válido. A mí lo que me parece muy interesante, porque estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, es que veo un gran desacople entre la velocidad a la que unos genios en unas compañías punteras están haciendo avanzar la IA y la velocidad en la que estamos viendo implementación en tejido empresarial. Entonces, estamos a punto de la AGI en cuanto a investigación, en cuanto a competición en el mundo de la IA, pero realmente en el mundo empresarial estamos viendo que muy pocas empresas tienen políticas de uso de IA. Cuando digo políticas me refiero a qué se puede hacer, qué no, cómo lo implementamos en según qué departamento, qué tipo de información metemos, qué herramientas usamos, cómo convertimos esto en casos de negocio. Para mí la IA es una tecnología, como fue en su momento, por ejemplo, el motor de combustión, que no solo es que pueda haber una competencia entre empresas haciendo avanzar el motor de combustión, es que porque el motor de combustión existe el turismo nacional en coche. O existen los desarrollos urbanísticos en el entorno de las ciudades. Eso en burro no tenía sentido, ¿no? Pero es que es llamativo como una tecnología es capaz de transformar una sociedad porque habilita nuevos usos o nuevas formas de vida que antes no eran viables. Entonces, hay un mundo ahí que es un mundo mucho más cercano al de la gente que nos puede estar oyendo y que hay que empezar a meter la patita en él. Es decir, hay que empezar a llevar la IA a casos de uso en empresas porque hay mucho que se puede hacer. Hay que empezar a formar a la gente en el uso de este tipo de herramientas y hay que empezar a aplicar esto a casos de uso directos. Y además, la conversación muchas veces con empresas va por la vía de no, y si montamos un gran desarrollo con IA en este proceso, lo rehacemos entero. Vale, pero antes de ponernos en todo eso, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en qué herramientas ya existentes es capaz de usar nuestra gente y aumentar su productividad? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué casos de uso más claros tenemos en nuestra empresa esos muy manidos quick wins de consultoría? ¿Qué cosas podemos hacer ya? Que va a hacernos un 20%, un 30% más productivos. Y eso lo tenemos ya y creo, como decía antes, que tenemos que ser capaces de evangelizar en empresas para que como sociedad nos podamos beneficiar de lo que realmente genera prosperidad, que son los incrementos de productividad. Y la IA nos va a traer un gran incremento de productividad si somos capaces de trasladarlo a tejido empresarial. ¿Hay una cierta resistencia a todos estos cambios? ¿Sí? ¿Tú afirmas contundentemente que sí? Contundentemente, rotundamente sí. Además, como en varios niveles, ¿no? Yo, sobre todo, cuando doy clases a profesionales y lo que me encuentro, o digamos perfiles típicos, segmentos de clientes, vamos a decir, está desde el típico que se sienta en la clase con los brazos cruzados y directamente parece que no quiere participar ni quiere saber de esto. Mira, esto no es para mí, a mí déjame de tonterías, que llevo toda la vida haciendo esto así, no vas a venir tú a cambiarlo. Esos ya son complicados. Pero quizás la principal barrera que encuentro cuando doy estas clases es, por un lado, estos perfiles que dicen, pero ¿qué casos de uso tiene esto, no? La IA, ¿cómo impacta en mi trabajo diario? Yo es que a esto no le veo utilidad más allá de que me haga los mails, ¿no? Que cuando empiezas a trastear un poco más con estas herramientas, empiezas a ver esos casos de uso y ahí se elimina esa barrera. Y luego también están los que han utilizado, por ejemplo, ChatGPT y dice, pues es que yo le he pedido a ChatGPT que me haga el informe que hago todos los viernes y fíjate lo que me da. Ya bueno, pero es que a lo mejor a ChatGPT le tienes que tratar un poco como si fuese pues la nueva persona que se ha incorporado a tu equipo y le tienes que dar instrucciones más específicas, ser más preciso y más concreto. Pero sobre todo son esas las principales barreras, aparte de lo que decía Nacho de esa lentitud en las grandes organizaciones. Yo ahí pienso que hay una gran fuente de transformación y un océano de oportunidad en dos grandes tipos de organizaciones. Uno son grandes organizaciones que tengan claro esto, es decir, tengan claro que quieren competir usando IA. Grandes organizaciones que tengan una buena gestión del conocimiento, que tengan líderes visionarios, que tengan una inspiración clara de cómo usar IA en su compañía. Y como son grandes, tienen recursos y tienen buenos datos, seguramente sean capaces de hacer maravillas con IA. Y luego hay otro gran tipo que es la organización pequeña, pero que se puede mover ágil y que cree que puede integrar como una palanca de competición la IA en su negocio. Pues supongamos, por ejemplo, un pequeño despacho de abogados que ha sido capaz de integrar la IA en su forma de hacer operaciones de due diligence en el departamento de mercantil. Y entonces es capaz de hacerte operaciones de due diligence
pero con un 30% del personal que hacen otros despachos. Y de repente, pues es capaz de competir con los grandes en según qué cosa. Entonces, ahí es donde yo veo que puede haber un salto muy grande. Y por otro lado, pues organizaciones que quizás no tengan esto tan claro y a la vez sufran de tener un gran tamaño, pueden quedarse un poco rezagados en toda esta carrera y empezar a perder poco a poco posición. Además que yo tengo muy claro que la integración de la IA en el mundo empresarial va a ser un poco a poco y después todo de golpe. Igual que a día de hoy no nos preguntamos qué sería vivir sin WhatsApp, y esto es una cosa que ahora ya tenemos todos como naturalizada, sí. O cambiar entre 7 canales y no tener un Netflix, no nos lo planteamos. Es decir, ¿quién se acuerda del teletexto, por ejemplo, ¿no? Pues de repente, de la noche a la mañana, vamos a naturalizar completamente que las presentaciones corporativas las vamos a hacer con IA, que los informes vamos a meter 4 cosas y nos los va a sacar la IA. Es que ya te lo hace todo. Porque ¿sabes? estoy hablando de cosas que ya se pueden hacer, que no es ciencia ficción ni Marte. Y eso va a cambiar mucho la dinámica de las organizaciones, va a cambiar mucho las necesidades de personal, los tipos de perfiles profesionales, cómo formamos a la gente, cómo lo reciclamos profesionalmente. La primera revolución industrial fue un siglo, eso son muchas generaciones, dio tiempo a que llegase eso a la escuela, por decirlo de alguna manera. Esto no, esto va a pasar Esto va muy rápido. Esto va muy, muy rápido, esto pasa en 2, 3, 4, 5, 10 años. Entonces, sé que soy muy insistente con esto, pero la barrera de entrada es muy baja. Son modelos, muchos de ellos de lenguaje. Se puede entender uno con ellos conversacionalmente. No es programar en Python. Oyentes, usadlo. Es que tú decías antes, por ejemplo, en todo ese proceso, ¿no? De la primera fase, la segunda, la tercera, llegamos a la quinta, las grandes empresas, las grandes corporaciones dirigidas por una... Vale, pero la mayoría de los seres humanos no estamos en eso, ¿vale? Estamos en el día a día normal, en nuestro trabajo. ¿Cómo nos podemos aprovechar o qué cosas hace la IA por nosotros? Pues, por ejemplo, casos de uso muy concretos. Acabo de terminar una clase hace media hora más o menos en el que hemos trabajado un plan estratégico de una tienda de bicis, porque soy un loco del ciclismo, me gustaba poner ese ejemplo. Entonces había un fichero Yo también, ¿eh? Ah, pues mira, luego... Sí, mira. ¿Ves ahí mi Hombre, luego comentamos. Pero era un fichero con 10.000 transacciones o 10.000 ventas, y lo que hemos hecho ha sido, de una forma muy rápida, generar todo tipo de gráficos y visualizaciones para ver pues dónde estaban los clientes, cómo podíamos segmentarlos, dónde podíamos abrir una nueva tienda, cuáles eran las próximas recomendaciones para incrementar nuestras ventas. Y lo interesante de esto es que quizás a este tipo de informes antes solo tenían acceso las grandes consultoras, que eran las que podían pagarlo. Claro. Y ahora es que la tienda de bicis de la esquina puede aplicar este tipo de herramientas y puede sacar, pues, digamos, conocimiento muy interesante de su negocio. Del mismo modo que podemos, pues lo que dice Nacho, ¿no? Hacer las presentaciones simplemente copiando, pegando el texto y ya está. Incluso nosotros tenemos algunos agentes que, según termina una reunión, nos ha hecho toda la transcripción y nos ha dado una serie de recomendaciones de próximos pasos de qué deberíamos estar haciendo con ese cliente. Un modelo ya que tenemos entrenado. José, para las bicis, ¿qué herramienta has usado para hacer el análisis de datos? He utilizado Cloud, que te genera todos esos dashboards interactivos que puedes ir trasteando, y todo lo que sea grafiquitos y trastear y tal, a mí me encanta. Cloud es muy similar a ChatGPT. Sí. Es decir, es competencia, digamos, dentro de ese ámbito de herramientas, pero es verdad que para la parte de análisis de datos es especialmente bueno. Es decir, funciona, esto lo puedes hacer también en ChatGPT, pero en Cloud funciona especialmente bien. Hay mucha gente que no lo conoce y muy recomendable. Porque hay distintas. Pues claro, todos conocemos ChatGPT, pero luego te aparece el Copilot en esto, Cloud, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, esto es como todo. Al final hay una herramienta que funciona mejor para algunos casos, otras para otros. En general podríamos decir que ChatGPT funciona bien para todas las tareas, luego las otras son un poco más especializadas. Como decía, en Cloud viene muy bien para pues este análisis de datos, generar análisis bonitos, que se puedan mostrar, que sean interactivos, generar este tipo de vistas. Otra cosa que suele ocurrir también mucho a la gente es que por el desconocimiento y no saber qué capacidades tiene la herramienta en sí, te puede ocurrir el síndrome de la página en blanco, que te quedas pensando, vale, tengo tantas posibilidades, pero ¿para qué quiero yo esta herramienta? ¿Qué quiero hacer? No sé ni qué quiero hacer. Por eso acabas muchas veces redactando emails o haciendo un resumen o generando un texto que al final no te sirve para mucho y no sacas un valor realmente productivo de la herramienta. Yo creo que
para ir probando esta herramienta, que al final se aprende prueba y error en este ámbito de inteligencia artificial, se aprende prueba y error. Yo invitaría a cualquiera que esté escuchando esta noche, por ejemplo, para preparar la cena, se pueden pasar imágenes, sacad una foto a la nevera, es capaz de identificar los ingredientes que tengáis a la vista, que se puedan ver bien. Yo se lo he hecho, es fantástico, es maravilloso. Reyes, ¿no lo has probado? Exactamente. Le haces una foto a la nevera, le haces una foto a la nevera, entonces mira la inteligencia artificial mira todo lo que tienes y te dice, puedes hacer, y te recomienda una receta. Te recomienda una receta, sí, y le puedes decir que te dé opciones, que te diga 3 recetas y tú eliges la que más te gusta. Y te da opciones. Y luego que te dice cómo hacerla, y te da los pasos y todo detallado, sin ningún problema. Es un ejemplo, un caso de uso muy simple, pero que cualquiera podría hacerlo. Y para todos es un dolor tener que elegir qué queremos cenar, qué queremos comer cada día, y a veces cuesta. Y es una cosa súper estúpida, absolutamente. Qué rápido me ha solucionado esto. Sí. Sobre todo, quiero decir, sí, a mí me gusta ser yo el que lo decida, ¿no? Pero el otro día lo probé por curiosidad y dije, madre mía, sacado aquí de recetas y listas de la compra. Sí. Te hacen cosas muy interesantes. Yo por sí, para nuestros oyentes, cosas que uso mucho a nivel profesional, por supuesto, ChatGPT lo uso muchísimo para usarlo como junior contra el que contrasto ideas. Un montón. Yo le doy un rol específico de experto en un tema, le doy el contexto de la tarea, algún ejemplo, si tengo algo similar, pues ejemplo de un plan estratégico, ejemplo de un lanzamiento de producto, de campaña de marketing, algo que se asemeje a lo que yo quiero conseguir. Y a partir de ahí hago mucho contraste de ideas y de hipótesis con ChatGPT. Bien que me dé ChatGPT las mías, las suyas, y entonces pierdo el síndrome de hoja en blanco y así tengo algo contra lo que pelearme yo, como en su momento la serie de House, que él cogía el equipo y el equipo le daba ideas y esta es una mierda, y esta tal, y esto, y tú eres idiota. Pero él no pensaba solo, pensaba con un equipo de gente. Y eso le ayudaba. Yo uso mucho ChatGPT para eso. Luego, hago mucho trabajo de investigar temas nuevos, porque tengo que desarrollar formaciones, tengo un proyectito de consultoría, cosas así. Entonces, como yo tengo la versión premium de ChatGPT, hay una función que se llama Deep Research o Deep Search, depende de la herramienta, ¿no?, que te hace unas investigaciones, se tira 5 o 10 minutos pensando, te saca una cantidad de información con sus fuentes, sus citas, pero como si te hiciese un TFG, es decir, es espectacular. En versión gratuita para oyentes que no tengan ChatGPT de pago, Grok, la IA de X, antes Twitter, y Perplexity tienen estas funciones en versión gratuita. ¿Funciona tan bien? No, pero es una aproximación bastante buena y cuando tienes que investigar un tema nuevo, pues muy útil. Y luego también otra cosa que hacemos un montón son presentaciones, es decir, todo el día haciendo presentaciones. Entonces, hay una app que se llama Gamma con 2 M's, que tú le metes tu texto, que tienes que tener organizadito, es decir, el input es importante, pero tú le metes tu troncho de texto, defines cuántas diapositivas quieres, le das un template o configuras un template si tienes uno, y a partir de ahí te genera automáticamente una presentación. Y te hace un PowerPoint. Y te hace un PowerPoint de cero. Pero de cero. También le puedes dar indicaciones para que te lo hagas sin fuente, ¿no? Sin input. Pero me gusta mucho más cómo funciona cuando le das un buen input que tú controles. Te lo estructura en tus diapositivas, con tu texto, tus títulos, te genera tus imágenes con IA que están súper chulas, tus gráficos. Está muy, muy bien. Me ahorra un montón de tiempo. Es decir, yo ahora para los chavales, que constantemente tengo que investigarles temas y hacer presentaciones para clase y para mi equipo de profesores, me es súper sencillo investigarlo usando un Deep Search de ChatGPT o de Perplexity o Grok para el que no tenga la versión premium, y luego todo eso, hacer unas poquitas modificaciones, que para eso también está el pensamiento crítico de uno, que hay que tenerlo, y ya, pum, a Gamma, y un trabajo que yo antes haría en 2 días enteros, me lo hago en 2 horas. Es una barbaridad. ¿Qué es lo más sorprendente que os habéis encontrado con la IA? Para mí, por ejemplo, todo lo que comenta Nacho de Deep Research, que es que últimamente hablamos de la evolución que ha tenido la IA ya no en meses, sino en semanas. Y esto de Deep Research ha ocurrido hace bastante poco. Para mí esto ha sido bastante espectacular porque te genera esos informes que pueden ser de 50, 80 páginas, lo dejas ahí pensando y el nivel de profundidad es espectacular. Pero para mí lo más impresionante es, volviendo un poco a esa reflexión que decía Nacho, es que si en lugar de utilizar la IA para buscar respuestas, lo utilizas para buscar nuevas preguntas, vas a llegar a conclusiones que tú no te habrías planteado antes. Entonces, quizás esa va a ser la gran diferencia, ¿no? Aquellos que utilicen la IA
para encontrar esas respuestas, pues probablemente no vaya mucho más allá, incluso la línea de pensamiento va a estar muy estandarizada. Si la utilizas para hacerte nuevas preguntas, ahí es cuando va a venir la innovación, los nuevos modelos de negocio, toda esa disrupción que podamos imaginar. Justo. Yo, la verdad, en mi día a día programo muchísimo y sí que he visto un cambio inmenso en la capacidad que tiene para programar. Ahora simplemente puedes definir qué quieres que haga una función y ya te construye la función entera en el lenguaje que quieras. Puedes traducir de un lenguaje a otro, cosas que llevarían antes pues días de trabajo, semanas incluso, dependiendo de lo que quieras hacer. Se puede hacer en un instante. Y sobre todo, últimamente que haya probado, lo que más me ha sorprendido es la generación de vídeo. Porque hace, por así decirlo, 6 meses era muy mala. La verdad, no habían salido modelos importantes. Ahora tenemos Sora, tenemos VO2, tenemos diversos modelos que generan vídeo. Y son muy buenos. Son impactantemente buenos cuando le das un mensaje muy cortito de genérame un hombre que haga surf en la playa, y te genera un hombre que hace surf en la playa, te lo anima. Hemos visto algunos... Es espectacular. No voy a entrar en la cosa política, pero hemos visto algunos que, en fin... bueno, me callo, porque no es el tema, ¿no? Pero claro... el problema que tiene la IA también es que se aproveche para cosas que no deberían, ¿no? Sí, lo de los deepfakes, porque otro uso bastante espectacular, lo que siempre deja con la boca abierta, es la generación de avatares, que tú te puedes hacer una foto a ti mismo, hablas durante un minutito y medio, y a partir de ahí le das un guión entero en texto y apareces tú mismo hablando con los labios sincronizados y absolutamente todo, es decir, te puedes hacer youtuber de cero. Sí. Y eso es, claro, Pero eso es de pago. Eso es de pago. Bueno, tiene su versión gratuita, pero generalmente es de pago. Pero si quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo con el ChatGPT de pago para que eso te salga bien. Es una herramienta que se llama HeyGen, que animo a todos los oyentes a que lo visiten porque va a ser bastante espectacular, es muy llamativa. ¿Sí? Sí. Pero luego vídeos ya te hace, porque yo el ordenador, las aplicaciones normales de edición de vídeos ya te dicen, ¿quieres hacer el vídeo con IA? Y dices, sí o no, puedes hacerlo sin IA. Sí, casi todas se están sumando a la IA generativa porque han visto que es un potencial inmenso en el que ahorra mucho tiempo al usuario y el usuario está deseando poder hacer ese tipo de trabajos sin tener que tener un conocimiento tan extenso. No necesitas ser un experto en el tema, solo saber qué quieres hacer, qué quieres lograr. Y ya a partir de ese punto puedes probar, iterar desde ese momento y ya ir viendo cómo mejora, qué cambiarías o qué harías distinto. Eso, digamos, en el uso diario, pero en la forma en la que nosotros consumimos servicios, productos, etcétera, ¿cómo influye la IA? Yo tengo muy claro que va a revolucionar industrias completas. Ahora que hablamos del vídeo, por ejemplo, pues claro, actualmente ya hay muy buena calidad de vídeo generado con IA en vídeos cortos. Hay un problema ahí, un reto de consistencia en el vídeo. Hay un reto de, digamos, control de lo que sale en el vídeo respecto a lo que uno está creando, porque es muy difícil decirle exactamente a una IA que genera imagen o vídeo, quiero que salga específicamente esto, ¿no? Por mucha instrucción que uno le dé. Pero no está lejos el momento en el que se puedan hacer películas con IA generativa, con generadores de vídeo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la industria de la animación? ¿Qué va a pasar con el cine tradicional cuando sea muy barato hacer producción con animación y sea un second best decente respecto a hacer una producción con actores? ¿Qué va a pasar con la industria del doblaje cuando esta parte de traducción de vídeo simultánea con IA y que te genera tu propia voz pero con otro acento y otro idioma? Entonces, yo lo que veo muy claro es que hay industrias enteras que va a cambiar mucho el cómo proveen sus servicios y que, de nuevo, pues eso, aquellas que inviertan en innovación y que estén pronto en ese tipo de tendencias se van a beneficiar enormemente, y aquellas que los dejen de lado, pues probablemente se encuentren con que se mueve el suelo debajo de sus pies. A nivel consumidor, esto es una ganancia de productividad. Esto está estudiado económicamente hace siglos y siglos, y por tanto lo que debería ocurrir es que encontremos más productos a menos precio. El miedo, claro, es que sustituya. El miedo es que sustituya, pero hay una frase que habré escuchado como 200 millones de veces, lo de no te quitará el trabajo la IA, sino una persona usando IA lo hará. A ver. Hay trabajos que sí. Ahí lo que yo veo claro
es que hay trabajos en los que la demanda de mano de obra va a disminuir. Entonces, trabajos de programación a un nivel más básico, trabajos de contabilidad, trabajos de finanzas a un nivel más básico, trabajos de abogacía a un nivel también más básico. Uh-huh. Lo que viene siendo la parte baja de la pirámide white collar en general va a sufrir de una reducción en demanda de mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que antes hacían 3 personas te lo podrá hacer una usando IA. Eso es. ¿Surgirán cosas nuevas? Pues históricamente, cuando había una revolución tecnológica, se han surgido nuevas ocupaciones. Pero esta es muy rápida y no me atrevo a poner la mano en el fuego a corto plazo. A corto plazo tendremos muy probablemente un incremento del nivel de desempleo o del desencaje del gap entre la demanda de un determinado tipo de trabajadores que aún no estarán formados y las empresas no los encontrarán, y luego la oferta de puestos de trabajo, que ya se reducirá en determinados sitios porque no harán falta tantos. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues a nivel Estado no me meto porque no es mi historia. A nivel individual, que es lo que nosotros podemos ayudar un poco, con formación, con trabajo y cogiendo esto pronto, porque ahora se puede coger y ser una ventaja. Porque no estamos preparados. Porque ahora mismo de base no lo estamos. Pero como nadie lo está, es decir, surge algo nuevo, es nuevo, nadie lo conoce. Entonces, aquellos que son capaces de anticiparse y coger pronto la tendencia y ser proactivos y empezar a formarse, tienen una ventaja respecto a los que no lo hacen. Es decir, eso es la historia de la vida. ¿Y las empresas? En las empresas lo que vemos, pues por ejemplo, Mark Zuckerberg dijo hace aproximadamente un mes que para mediados de año gran parte de esos ingenieros de software iban a ser sustituidos por la IA. Sí. Lo que sí que vemos en el día a día es que todavía a nivel de programación le cuesta un poco, ¿no? Pero yo creo que podemos distinguir sobre todo entre empresas grandes y empresas más pequeñas. En empresas más pequeñas la IA va a ser una ventaja por todo el tema de la agilidad, la reducción de costes y, en definitiva, el poder pegarnos codo con codo, ¿no?, con esas empresas más grandes. En las empresas más grandes lo que sí que vamos a ver va a ser, como decía Nacho, ¿no?, esa sustitución, sobre todo en empleos más white collar. Y esto es interesante porque otras veces, cuando ha habido revolución industrial, todas estas automatizaciones solían ir a empleos más de bajo rango, ¿no? En cambio, ahora lo que vemos es que la IA afecta pues a abogados, a consultores, incluso a médicos, ¿no? Que DeepSeek se posicionaba ahí como top 1% en el MIR en España. Entonces, como que afecta más ese statu quo y aquí me suscribo un poco a Nacho, ¿no? Viendo la velocidad y esa aceleración de la innovación, no me atrevo a hacer una predicción, pero lo que sí que creo es que, por ejemplo, en empleos más junior, por así decirlo, pues cuando entramos nosotros a consultoría, que tomábamos notas y hacíamos presentaciones, ese tipo de funciones ya no van a existir y quizás las funciones que desarrollemos sean un poco más humanas en el sentido de ir aprendiendo antes a gestionar proyectos, a gestionar clientes y todo eso que nos hace un poco más humanos, con lo cual creo que también es una transformación interesante, ¿no? Exacto. Yo creo que esto afecta principalmente a los puestos más junior. Yo no creo que sea tanto despidos, para que la gente esté un poco tranquila. Creo que va a ser más bien no contrataciones. Van a parar de contratar tanto. Ya se está viendo un descenso en contrataciones de software engineer, que vendría creciendo desde los últimos años, y ya se está viendo un descenso en las contrataciones, y muchas empresas están diciendo que van a parar de contratar este año o que van a contratar solo seniors, distintos puestos que no vendrían a ser lo normal que estaban haciendo. No creo que afecte tanto a perfiles expertos, puesto que es complicado que tenga el mismo conocimiento que un médico experto o que un abogado experto, pero sí que es cierto que al ser capaz de resolver una gama tan amplia de tareas y tener conocimiento, por así decirlo, de todo en general, este conocimiento que tendría un junior que iniciaría en algún, pues eso, un abogado junior o cualquier, pues un enfermero, un médico, un programador, cualquier persona, sí que este conocimiento podría tenerlo ya de base y no tendrías que enseñarle nada, sino que ya lo sabría y podrías utilizarlo. Entonces, está muy bien preguntarle para tener ideas, que te dé su opinión, como daría cualquier persona, y utilizar su opinión para beneficiarte. Entonces, sí que es cierto que va a afectar bastante en el empleo, va a tener un gran impacto, pero porque está cambiando un poco el mundo en general. Ya mucha gente ya no entra a Google a preguntar, abre ChatGPT y pregunta lo que quiere directamente.
le preguntas qué tiempo va a hacer mañana y te busca en Google y te dice el tiempo que te va a hacer mañana, en vez de buscarlo tú directamente, o le hablas directamente, oye Siri, y te dice directamente lo que quieres oír. Entonces, cambia todo, literalmente. Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. A mí me decía un catedrático de la Universidad de Santiago, que era experto en IA, me decía, con la inteligencia artificial hemos recuperado algo, y de hecho lo he planteado en más entrevistas sobre este asunto, hemos recuperado algo que era el punto de partida de la filosofía, y es aprender a preguntar. Qué bueno. Claro. Antes en la universidad o en el colegio lo que nos enseñaban era responder. No. Ahora tenemos que aprender a preguntar, porque la respuesta ya está ahí, y realmente ¿para qué narices me toca aprender la lista de los Reyes Godos? Si ya me la da la IA. Lo que tengo que aprender lo que tengo que saber es cómo le pregunto yo, no solo la lista de los Reyes Godos, sino quién iba primero, quién fue segundo, qué hicieron. O sea, lo que tengo que saber es preguntarle. Y si la pregunta está bien hecha y es la pregunta correcta, la respuesta estará correcta también, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no? Esto es súper interesante. Yo, a un nivel un poco más filosófico, una cosa que me he planteado mucho de cómo va a ser el mundo cuando esto se desarrolle más. Y las pequeñas conclusiones a las que voy llegando es que la barrera para conseguir materializar cosas, materializar ideas, va cada vez bajando más. Quiero hacer un plan de negocio sobre una cierta idea que tengo. ChatGPT me ayuda a concretar la idea, a hacer mi plan de negocio y tal. Quiero hacer una presentación para clientes. Gamma me hace la presentación. Quiero escribir una canción. Si tengo un tema, ChatGPT me da una serie de acordes, me da una estructura, se lo pongo en otra herramienta y con Autotune tengo una canción. ¿Por qué cuento este rollo? Porque creo que poco a poco vamos a ser capaces de hacer material en el mundo aquello que pensamos, aquello que imaginamos con mayor facilidad. Entonces, si eso ocurre, ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión está en lo que seas capaz de imaginarte. Claro. Y lo que seas capaz de pensar. Esto devuelve el protagonismo a tu pensamiento crítico, a tu imaginación, a tu visión. Y lo demás son herramientas que van a habilitar que seas capaz de hacer eso. Las personas que iban en modo automático, que no piensen, que solo hagan el ABC, tendrán problemas porque serán sustituibles lo que puedan aportar a la sociedad, el valor que puedan transmitir. Las personas que piensen, que tengan ideas diferentes, que se salgan de la norma, que sean creativas, que sepan qué preguntas hacerse, van a ver multiplicada su capacidad. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, los informes de Davos de las habilidades del futuro, las habilidades principales que más destacan, sobre todo, son la curiosidad, adaptabilidad y flexibilidad. Es decir, tener esa inquietud por aprender nuevas cosas, por aprender nuevas habilidades, ser capaces de adaptarnos a ese entorno, de cada herramienta que sale, cada cambio en el contexto que en el mundo en el que vivimos son totalmente constantes. Cuanto mejor sepamos adaptarnos a todo eso, mayor será nuestra probabilidad de éxito, ¿no? Sí, de hecho, esto en el mundo de las empresas lo que permite al mejorar esta productividad y facilitar estos procesos es centrarte un poco más en lo humano, en mis compañeros, mi equipo, qué queremos conseguir, cómo queremos conseguirlo, qué es el paso siguiente que debemos dar.
cuál es el proyecto que deberíamos iniciar y cuál es el que deberíamos terminar porque no está dando beneficios o no está llegando a buen puerto. Entonces, este cambio que estamos viendo de facilitar un poco las tareas repetitivas, de facilitar entrar a distintos ámbitos que no tenías conocimientos, pero que a través de la herramienta, pues eso, puedes generar una presentación, puedes generar, como decíamos, una canción, si te ves creativo, o puedes generar textos que no estabas tú capacitado para hacerlo, porque igual no eres abogado y no sabías generar un contrato, pero ahora resulta que sí sabes generar contratos porque ChatGPT puede hacerlo por ti. Solo deberías verificarlo, por si acaso alguien genera un contrato. Por si acaso, ¿no? Exactamente. Pero esto genera la capacidad de centrarte más en lo humano. Pues esta creatividad, esta curiosidad, esta capacidad de preguntarse si algo es correcto o no, o si debería hacer algo o no. Pues esto te da la habilidad de centrarte un poco más en este ámbito. Pero esas habilidades hay que trabajarlas también. Sí, estas habilidades tienes que practicarlas día a día, porque si no es complicado. Alguien que nunca se ha preguntado por qué hace las cosas no va a ser capaz de decidir si cambia o no de hacerlas de esa manera que está haciendo. Y hay que aprenderlas. O sea, que hay un trabajo también de consultoría aquí que es interesante. Hay un trabajo, sí, justo de consultoría, identificar esas habilidades. Y luego también la inteligencia artificial es una gran herramienta para aprender nuevas habilidades. Sí. Por ejemplo, a todos aquellos que utilicéis ChatGPT habitualmente, ChatGPT tiene memoria, entonces le puedes preguntar a ChatGPT, oye, ¿qué preguntas me debería estar haciendo y que todavía no me he hecho? ¿O qué puntos ciegos crees que tengo? Y eso te va a dar, puede dar bastante miedo, porque va a analizar todas esas interacciones que has tenido con él y va a identificar algunos gaps o algunas habilidades que podrías estar desarrollando. Después le puedes pedir que te haga un plan de acción o, sí, vamos a decir, un sílabus, por así decirlo, detallado de esas habilidades que deberías desarrollar y paso a paso cómo puedes irlas desarrollando. Después tienes otras herramientas como NotebookLM, donde tú le metes hasta 300 vídeos, libros, artículos, lo que quieras, te hace un resumen, te genera incluso un podcast con el que puedes interactuar y le dices, oye, esta habilidad, aquí me surge esta duda, o hazme un plan de estudios, hazme lo que quieras. Entonces, para aprender, que es ese gran superpoder, yo creo, del siglo XXI, la inteligencia artificial es espectacular. Pero claro, si todos lo hacemos... La cosa está en que hay mucha gente que no lo hace. Yo incluso antes del auge de la IA, he tenido este tipo de conversaciones también un poco más filosóficas de... Yo tengo mucha obsesión con que el conocimiento ya no está en las universidades, ni en las escuelas de negocio tradicionales. El conocimiento está en esa persona que está obsesionada con un tema, que está posteando en el foro más oculto de lo profundo de Internet y que te está dando lo que es conocimiento de frontera en un ámbito muy concreto. ¿Por qué todo el mundo no está leyendo de ahí? ¿Por qué todo el mundo no está aprendiendo de eso? ¿Por qué en la era de Internet la gente parece que pierde curiosidad en vez de ganarla? Y vemos que en las pruebas PISA en los colegios cada vez se consiguen peores resultados, que la comprensión lectora va bajando. Creo que se llamaba el efecto Flynn, el que hablaba de cómo el coeficiente intelectual de la poblacional estaba incrementándose, se detuvo hace años ya. Sí. Estamos estancados. ¿Por qué ocurre esto en una era en la que el conocimiento es casi gratuito y completamente abundante? Entonces, paradójicamente, a pesar de que hay una abundancia enorme de conocimiento y de herramientas para aprender, pues hay una gran cantidad de gente, por decir la mayoría estadísticamente, que no lo está aprovechando. Entonces, yo solo puedo animar a oyentes a que lo aprovechen, ya no solo por una cuestión de necesidad de mercado, como estábamos hablando antes, sino por una cuestión de necesidad vital. Es decir, con ese conocimiento, esa curiosidad, ese querer aprender, ese reciclarse, ese hacer más cosas, ese ser mejores, yo creo que es lo que nos hace humanos. Yo creo que es lo guay de este viaje. Vamos a aprovechar estas herramientas para tener un viaje más chulo. Sí, de hecho esto que dice Nacho en inteligencia artificial es bastante sencillo, puesto que hay una gran comunidad que se van ayudando entre ellos. Hay muchos modelos que son open source. Sabemos que hay muchas empresas que están sacando modelos día tras día, pero también hay muchas comunidades pequeñitas que lanzan modelos al público en general para que la gente lo utilice pues en su día a día o que lo utilicen empresas de forma gratuita y lance sus proyectos. Entonces es bastante sencillo, por así decirlo, adentrarse un poco en este mundo de inteligencia artificial de forma gratuita, de forma abierta, y hay gente que te va a enseñar por todas partes. Hay mucha gente que hace muchos posts
de noticias, de novedades, de herramientas, de cómo utilizarlas, mejores formas de utilizarlas, ejemplos para que tengas ejemplos y no caigas en el efecto de la página en blanco. Entonces, es bastante sencillo de esa manera entrar en inteligencia artificial, mientras que en otros campos podría ser un poco más complicado, puesto que no hay tanta libertad y tanto open source como en este caso. José. Sí, yo creo que efectivamente el momento en el que estamos es apasionante por eso, ¿no? Por todas esas herramientas open source, todo ese conocimiento compartido, todo ese acceso a grandes fuentes de información. Entonces, realmente es cuestión de tener esa curiosidad y esas ganas de aprovechar el momento. Y creo que, como siempre se ha dicho en el inglés, cuando estás aprendiendo inglés, de oye, pero suéltate, no tengas miedo, aunque te equivoques, pruébalo, de verdad, lánzate. Creo que ese es el gran consejo, ¿no? Si alguien todavía no ha probado la inteligencia artificial, que coja ChatGPT, que coja cualquier herramienta más generalista y simplemente lánzate, prueba, habla con él y a base de utilizarlo y de ir trasteando con todas estas herramientas vas identificando casos de uso y es cuando realmente te cambia la perspectiva. Porque esto es, al final, como todo en la informática, entre comillas, es decir, es prueba-error. Sí, hay mucha parte de prueba-error, luego siempre hay como mejores prácticas. Si fuese tan fácil, pues no habría tanta fricción, ¿no? Pero hay mucho de prueba y error y lo bonito es que tampoco está todo escrito, ¿no? Sino que realmente te vas dando cuenta de qué funciona mejor a medida que lo vas utilizando. Incluso estoy seguro que entre nosotros no utilizamos ChatGPT de la misma forma y llegamos a conclusiones diferentes, que también es interesante. Claro, porque volvemos a lo que os decía antes, no hacéis las mismas preguntas. Exacto. Eso es. Claro. Ni hacemos las mismas preguntas, ni nos expresamos de la misma forma. Exactamente. Entonces, y ella aprende. Exactamente. Aprende contigo. Y se adapta a ti. Y se adapta a cómo hablas tú. Cuanto más específico seas, mejor va a ser en una tarea. Pero aún así, si eres bastante ambiguo, te va a intentar redirigir para intentar pues preguntarte cosas que necesitas saber para resolverlo, o decirte, oye, esto no ha quedado muy claro, deberías decirme esta parte que te falta. Entonces es bastante sencillo adentrarse. Esto de prueba y error sería ideal, porque en este campo en el que puedes hablar directamente, no hace falta ni siquiera que estudies nada previo. Puedes abrir ChatGPT, puedes preguntarle lo que hemos dicho de la cena, o puedes preguntarle que te haga un informe, que te responda un email, una duda que tengas sobre cualquier tema, y ya poco a poco puedes ir aprendiendo, oye, pues mira, me funciona mejor cuando soy más específico, o me funciona mejor si le digo antes, ¿eres un cocinero experto? Pues bueno, este tipo de cosas. Luego te va a ir saliendo un poco curiosidad por tu parte, para decir, vale, ¿cómo puedo mejorar para que me dé las mejores recetas con un restaurante con estrella Michelin? Pues mira, pues probablemente si le dices de restaurantes con estrella Michelin, te va a decir recetas que sean de ese tipo de restaurantes. Entonces, a base de prueba y error y mucha curiosidad, se puede ir entrando a este campo sin ningún problema. ¿Lo utilizáis todos los días, la inteligencia artificial? Sí. De hecho, cuando se cae ChatGPT yo me voy a tomar un café porque digo, es que estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago, no? ¿Ahora qué hago yo? Sí. Voy a ser más productivo luego cuando vuelva. Ah, porque se cae también, ¿o qué? Como sí, WhatsApp. a veces, sí. Alguna vez pasa, sí. Alguna vez pasa y se cae. Sí. O sea, que lo utilizáis todos los días. Yo lo utilizo también, ¿eh? Es decir, y además aprende... cuando quiero preparar mi editorial del principio del programa, le pido, dame unas ideas y tal, y ya sabe perfectamente lo que quiero. Exacto. Va aprendiendo según le dices. Sí, sabe perfectamente lo que quiero decir y lo que no quiero decir. O sea que a mí, curiosamente, esto me ha llevado a... Es decir, lo uso a diario. Pero curiosamente me ha llevado a escribir mis ideas a papel y a leer todas las noches como algo obligatorio. Es decir, por tener el yin y el yang, por tener ese contraste. Claro. Porque hay cierta parte que quiero hacer analógico, hay cierta parte que quiero tener una cierta sensación física de estar yo haciendo con mis manos algo. Y a partir de ahí luego yo tengo unos procesos de trabajo bastante complejos con ChatGPT, conversaciones largas, investigaciones profundas, etcétera, etcétera. Pero hay una cierta parte de thinking que hago solo, porque creo que no debemos perder esa parte de ese toque humano, ese toque tuyo, ese pensamiento crítico, que es bueno que tengas de forma aislada. Ahí José da en el clavo cuando comenta que es importante que no busques solo respuestas inmediatas. Si solo buscas respuestas inmediatas vas a acabar atrofiando una capacidad tuya y no vas a llegar muy lejos. Tienes que buscar buenas preguntas, tienes que ejercitar tú también lo que es tu mente y tu capacidad de dirección. Sí, yo creo que esto es interesante porque cuando pensamos escribiendo se nos activan otras zonas del cerebro, pensamos de forma diferente. Pasa igual si te abres un Word con respecto a si estás con el boli y el papel aterrizando ideas. Yo después lo que hago es que le mando a ChatGPT una foto de esas ideas que he escrito en el papel y me las desarrolla. Entonces hago ahí el híbrido.
lo mejor de los dos mundos. Eso yo no lo he probado. O sea, le puedes hacer una foto, claro, de lo que has escrito y se lo mandas. Y mira que yo tengo una letra horrible, pues aún así es capaz de entenderle y de luego desarrollarte esa idea. Mira, eso no se me había ocurrido. Es verdad que al final acabas haciendo todo trabajo en el Word, con lo cual utilizas poco ya el lápiz o el boli y el papel, pero es interesante saber eso, porque muchas veces tú escribes, sobre todo nosotros que escribimos mucho, escribir sobre papel es mucho más... produce más emociones o sacas más las emociones que si escribes en el teclado, ¿no? De hecho, hay cosas que deberíamos mantener, porque como decía Nacho, sobre todo en la educación, yo hoy, por ejemplo, estaba con chicos de cuarto de ESO, de empresa, y todos nos comentaban que utilizaban ChatGPT en su día a día para hacer deberes, para preparar exámenes, hacer redacciones, resúmeme este libro, pues cosas que cualquiera de nosotros probablemente hubiera utilizado si hubiéramos podido, pero esto pues puede generar un problema de el conocimiento que aprendas. Al final no es lo mismo solo preguntarle y que te resuelva la tarea directamente que tú pelearte por resolver la tarea, preguntar las dudas que tengas o aprender del libro y luego intentar resolverlo por tus propios métodos. Es complicado este tema de la educación porque está cambiándolo muy rápidamente y bajo mi punto de vista ni estamos preparados ni sabemos muy bien qué hacer. Hoy justo leía en Twitter una cosa un poco brusca que era: la IA va a hacer más listo al que ya es listo y más tonto al que ya es tonto. Es decir, el que quiera sacar un 10 y que quiera hacer el mejor trabajo del mundo le va a estar pidiendo feedback a la inteligencia artificial y le va a pedir cómo mejorarlo. Y el que no tenga ganas de trabajar, oye, hazme el trabajo y 5 pelado y ya está. Justo eso me comentaban, de que justo las tareas que no les gustaban las hacían con ChatGPT y cuando les gustaba una tarea la hacían ellos mismos. Exactamente. Claro, eso es lo que tú decías, es decir, la lectura al final yo necesito el papel. O sea, leer un libro, otra cosa es el periódico, eso es distinto, ver las noticias, ¿no? Pero un libro al final lo quieres leer en papel. Sí. Yo nunca me he acostumbrado al ebook. Hay una sensación física ahí de comunión con el libro que no tienes en un formato digital. Yo tengo claro que hay que cambiar ya, pero estamos tarde, la forma en la que estamos enseñando. Es decir, para mí, en educación escolar ha muerto lo digital. Está bien que demos formación en IA generativa en el colegio y demás, pues como hay que enseñar a usar calculadoras para hacer raíces cuadradas, pero primero tienes que saber cómo se hace una raíz cuadrada. Entonces, yo me olvidaría ya de pedir trabajos que me envíen por correo que lo hayan hecho en casa, me olvidaría de hacer exámenes online, me olvidaría de todo lo que yo no pueda monitorizar directamente que están haciendo ellos. Es decir, para mí tiene que volver el pensamiento crítico, tiene que volver la lectura en papel, tiene que volver la redacción en físico, tiene que volver la oralidad a la hora de debatir, a la hora de discutir, a la hora de trabajar en equipo, porque eso son una serie de competencias muy humanas que necesitamos desarrollar para poder verlas potenciadas por la IA generativa, pero que no podemos dejar que las sustituya la IA. Tenemos que promover que las potencie. Y para eso, pues a lo mejor hay que volver a metodologías que pensábamos que habíamos dejado atrás por las pizarras electrónicas y por los iPads, pero es que ahora eso lleva una IA generativa incorporada y sustituye el trabajo cognitivo del chaval. Una recomendación a los oyentes que nos están escuchando. Pues lanzarse, empezar cuanto antes, ya sea de una forma, digamos, más exploratoria o más a lo loco, o de una forma más estructurada con un curso, pero esto que a día de hoy es opcional, mañana ya va a ser obligatorio, y es que ya no es que sea obligatorio, sino que la oportunidad es preciosa y es única. Yo estoy en la misma línea. Para facilitar un poco las cosas, cualquiera que tenga cerca a alguien joven, alguien que esté utilizando ChatGPT, porque probablemente lo utiliza en el día a día, que le pregunte qué hace con él, cómo lo hace, que intente un poco ayudarle, alguna guía básica de cómo lo hace, pero prueba y error. Esto, que se pierda el miedo, porque es algo que todos hemos tenido que aprender, aunque estemos especializados en el campo, nos ha tocado en algún momento aprender, así que se pierda el miedo de intentar empezar y que vuelva esa curiosidad. Nacho, ponle la guinda. Nosotros, pues aparte que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, el que no tengan miedo a, una vez que ya han hecho la primera prueba, invertir un poquito en formarse. Porque la rentabilidad que le van a sacar en lo que se formen les va a dar el 100 por 1 y les va a catapultar hacia conseguir lo que quieran.
Pues Nacho, Raúl, José, gracias a los tres. Reyes, gracias a ti también. Hemos aprendido un montón, desde luego, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias y la semana que viene más Transforma España, como siempre.